Buenos días, bienvenidos a este en vivo del día de hoy que va a estar tratando sobre maquillaje de cejas. Soy Astrid Caraballo, soy la nueva instructora en lo que es la carrera técnico laboral en maquillaje artístico y decorativo. Soy nueva integrante de lo que es la familia y del equipo Tempus. Y bueno, hoy vamos entonces a aprender paso a paso cómo maquillar correctamente nuestras cejas, qué productos podemos utilizar, y de verdad que van a aprender de una manera muy fácil y muy sencilla con la técnica que yo les enseño, y espero que lo disfruten. Vamos a empezar. Hoy tenemos a nuestra modelo, nuestra bella profesora Giselle, que también es parte del equipo Tempus, y vamos a empezar con el maquillaje de cejas. Ya le hicimos previamente una limpieza en sus cejas, y si podemos ver, sus cejas no son pobladas, pero no son muy gruesas. Entonces nosotros aquí no tenemos un arco tampoco muy marcado o un punto alto, y lo que buscamos es siempre con el diseño de cejas y con el maquillaje es mejorar la forma natural de nuestras cejas. Vamos a empezar conociendo cuáles son las tres partes de nuestra ceja. Empezamos, este es el inicio, tenemos luego el punto más alto o el arco de la ceja y el final de nuestra ceja, ¿sí? Esas son las tres partes para que nosotros sepamos cómo trabajarlas. Con la ayuda de un lápiz o con la ayuda de la parte de atrás de un pincel, vamos a hacer las mediciones básicas, que son bien sencillas, y estas mediciones nos van a permitir conocer dónde van las tres partes de nuestra ceja, sobre todo si no sabemos. Cuando ya tenemos una práctica, ya nosotros vamos conociendo qué es, digamos, o cuáles son nuestras mediciones y cuál es nuestro tipo de ceja. Pero si no lo sabemos, entonces es recomendable hacer estas mediciones. Vamos a empezar con el inicio. Vamos a colocar o posicionar el lápiz o lo que es el pincel al lado de la punta de la nariz, bien pegado, y lo vamos a pasar por encima del ojo hacia arriba, y ahí es justo donde debe comenzar o iniciar nuestra ceja. Ahora, para saber entonces el punto más alto, abre los ojos, mira de frente, ok. Y para saber, igual lo vamos a posicionar con la punta de la nariz, pasando por todo el centro del iris del ojo, que es la parte de color de nuestro ojo, hacia arriba. Ahí debería ir el arco o el punto más alto de nuestra ceja. Ahora, ¿cómo sabemos dónde debe finalizar nuestra ceja? Vamos a hacer lo mismo, tomar desde la punta de la nariz, pasando por el final del ojo hacia arriba, ahí debe terminar nuestra ceja, ¿sí? Si los ojos, por ejemplo, son muy encapotados o con el párpado muy pequeño, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cortar un poco más la ceja para así dar como esa apariencia de que estuviéramos abriendo más el ojo. Si una ceja termina muy cerrada y no tenemos suficiente espacio aquí en esta parte, entonces se va a ver el ojo más cerrado. ¿Qué pasa también? Podemos ayudarnos con el diseño de ceja a corregir ojos muy juntos o ojos muy separados. Si por ejemplo tenemos los ojos muy separados, las cejas la vamos a hacer un poco más adentro, un poco más acá desde donde puede que diga que inicie nuestra ceja, para así dar esa apariencia de que los ojos están más juntos. Y si es todo lo contrario, si nuestros ojos están entonces muy unidos, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a iniciar nuestra ceja desde un poquito más atrás, para así nosotros dar la apariencia de que los ojos están más separados. Esos son truquitos, ¿sí? O tips que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un diseño de cejas, bien sea una depilación, una pigmentación semipermanente o un maquillaje en las cejas. De igual forma, como ven aquí, nuestra modelo no tiene el arco tan marcado y ella tiene el rostro más ancho que largo. Entonces, cuando los rostros son de esta forma, nosotros no podemos tener líneas en las cejas que sean muy horizontales, es decir, que nuestras cejas sean muy rectas, porque eso va a dar la apariencia que su rostro es más ancho y no es lo que queremos. Queremos es, por todo lo contrario, que el rostro sea más largo. Entonces, esos son puntos claves que hay que tener en cuenta. El tipo de rostro que tiene la persona, el tamaño del ojo y también la forma que tiene el ojo.
para así hacer con el maquillaje de ceja un diseño que le favorezca. Siempre en el maquillaje buscamos es que todo lo que hagamos le favorezca a la persona y resalte sus mejores rasgos, resalte más su belleza. No es tampoco transformarla en otra persona, sino simplemente es mejorar a la persona o la belleza de la persona. Entonces, los productos que a mí me gusta utilizar son estos productos, son maquillaje, sombra de cejas, ¿sí? Y tengo tres tipos, tengo uno en tono claro, uno en tono medio y uno que es con un subtono como grisáceo, ¿sí? Y les voy a explicar para qué utilizo entonces cada uno. Este, por ejemplo, que es grisáceo, me gusta utilizarlo para las personas que tienen las cejas muy pobladas y que no necesitan como marcarle tanto un diseño de cejas. Y también quizás sobre todo para las quinceañeras, para las adolescentes que normalmente tienen las cejas muy pobladas. También esto puede funcionar para personas que tienen las cejas muy claritas, que las tienen pobladas y que solamente requieren de hacer como ciertos trazos. Entonces siempre es bueno tener este color grisáceo. Este color grisáceo también lo pueden buscar en un tono que se llama topo, que normalmente viene este tono, o en inglés que se llama taupe o taupe. Esos son los tonos en que lo pueden conseguir. Y tengo estas dos que son en tono claro, como ven son marrones, y un marrón que sea subtono frío. Subtono frío es decir que tenga más como un tono grisáceo. Si por ejemplo nuestras sombras de cejas son muy naranja o tienden a irse como más a un marrón naranja, se nos va a ver un poco extraño digamos en nuestra ceja. Entonces lo ideal es siempre que sea con subtono frío, o sea que sea más tirando como hacia un tono grisáceo. Y lo recomendable es tener tres tonos, tener tono medio, tener un tono claro, un tono medio y un tono oscuro. Yo no tengo el tono oscuro porque casi ese tono pues no se utiliza, y como ven el que más utilizo es el tono medio, que va más para personas incluso un poco más blancas o para personas un poco más trigueñas. Y el claro ya es para personas más rubias. Entonces, hoy vamos a trabajar con Giselle el tono medio. ¿Por qué vamos a trabajar con el tono medio? Porque ella es de piel, no es tan blanca, y además la raíz de su cabello, que eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando elegimos, digamos, el color para nuestra ceja. Debemos tener en cuenta, por supuesto, el color del cabello. Pero si tiene una persona el cabello negro o muy oscuro, no es que vamos a utilizar sombra negra, porque la sombra negra lo que hace es endurecer las facciones, se va a ver la persona mayor, muy agresiva, con una expresión quizás no favorable, y obviamente nadie quiere verse ni mayor ni nada de eso. Entonces lo recomendable en esos casos es utilizar una sombra que sea marrón oscuro. Entonces, como ella tiene la raíz oscura pero tiene reflejos en su cabello, vamos a utilizar un marrón medio. Peinamos siempre las cejas. Este cepillito se llama, yo le digo cepillito, pero realmente se llama spoolie. Si no tienen algo como esto, pueden también de repente una pestañina que ya no les funcione, lavan súper bien el cepillito y les funciona perfectamente para peinar las cejas. Yo tengo agua de rosas en spray, coloco siempre un poquito aquí en mi tapita porque me gusta humedecer el pincel para que así pues la sombra pigmente más y también para poderle hacer un diseño de cejas que sea más bonito. Y el pincel que yo utilizo es este, que es un pincel biselado. Es un pincel biselado, ¿sí? Y lo importante del pincel es que sea delgado y también que tenga buena firmeza para que podamos hacer mejor los trazos. Entonces humedezco un poco el pincel y tomo de mi sombra. Como ven, yo siempre esta parte pues está como más más desgastada, porque pues es la parte que siempre utilizo con el pincel humedecido, y siempre dejo esta partecita seca por si necesito utilizar pues la sombra seca.
Sacudo el exceso y vamos a empezar primero delineando la ceja por toda la parte de abajo. Bien pegadito al nacimiento de la ceja. Pasa que hay personas que tienen mal diseño de ceja y tienen esta parte como comida, ¿sí? Pero esta parte de nuestra ceja siempre debe ir recta. Entonces, si tienen esta parte comida de acá, lo que hacemos es que igualmente vamos a hacer un trazo recto, no importa que lo hagamos encima de la piel. Pero debemos tratar siempre de hacer un trazo recto bordeando la ceja para que nuestro diseño nos vaya a quedar súper bien. Entonces, por toda la parte de abajo, siempre teniendo en cuenta la medición y bien desde el inicio de la ceja. Ahora vamos a ir a delinear igualmente por la parte de arriba. Para ello peinamos un poco hacia abajo y justamente donde nace su ceja vamos a empezar a delinear. Como ven, yo no, en la parte de arriba no lo hago desde el inicio para que esta parte no me quede tan marcada, porque la ceja debe ir en un degradado, debe ir desde más claro hacia más oscuro. Entonces yo delineo es desde un poco más atrás. Aquí llego al arco. Y ahora sí lo hacemos del arco hacia el final. La ceja siempre debe terminar en punta. No podemos tener una ceja con un corte abrupto que termine o circular o cuadrada. Y como ven, aquí le estamos haciendo su arquito. Ahora vamos a empezar a rellenar. Voy a difuminar hacia arriba esta línea para que no me quede marcada, no me puede quedar marcada esa línea porque no se va a ver natural. Y la idea siempre es que el maquillaje en nuestras cejas se vea, que se note que tenemos nuestras cejas mejoradas, maquilladas, pero que se vea natural. Y ahora con lo que me sobra, sin agarrar mucho, voy a colocar el pincel de esta forma y trabajo hacia arriba. Difumino un poco esta parte. ¿Sí? De manera que entonces esta parte me quede más clara y la parte del resto de la ceja me quede más oscura. Ahí pueden ver la diferencia de las dos cejas, ¿sí? De esta ya maquillada y de esta sin maquillar. Hay que tener en cuenta algo que yo siempre comento, que para mí es una frase que me marcó, y es que las cejas, tener en cuenta que las cejas son hermanas, pero no son gemelas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces nuestras cejas las vamos a maquillar lo más parecidas posible, pero no nos deben quedar ambas cejas igual, porque nosotros naturalmente nuestras cejas no son idénticas. Por ejemplo, ella tiene aquí un poco más marcado el arco y esta la tiene más curva. Eso pasa en casi todas las cejas. Aquí, por ejemplo, tiene más entrada, tiene mejor marcado el inicio, y acá no tanto. Eso normalmente nos pasa en casi todas las cejas. Y lo que tratamos es de que nuestras cejas se vean armoniosas, lo más parecidas posibles, que tengan la misma longitud, es decir, que terminen de la misma forma, que tengan el mismo grosor. No puedo hacer yo una súper gruesa y otra muy finita. Entonces, todas esas cosas debemos tomarlas en cuenta. Y si ustedes se ven que, por ejemplo, no, es que mis cejas no se ven idénticas, no, es que nunca se les va a ver idénticas. Hacemos lo mismo en la otra ceja.
Vamos entonces bordeando. Aquí hay que marcarle entonces a ella un poco más el arco. Y que nuestra ceja termine en punta. Si por ejemplo tienen el rostro alargado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, el rostro ancho no favorecen las líneas muy rectas. Hay que hacerle un diseño de cejas que sea ligeramente ascendente, es decir, que tenga un poco de arco marcado para darle esa ilusión de longitud. Entonces, todo lo contrario en un rostro muy alargado. Si el rostro es muy alargado, buscamos es tener más bien una ceja más recta para dar entonces una sensación de que el rostro es más ancho, que es lo que le haría falta. Siempre en el maquillaje, lo que digamos a un rostro le puede favorecer es lo que nosotros vamos a hacer, lo contrario en otro tipo de rostro. Siempre que necesitemos quitar el exceso de producto, lo hacemos con el espuli o con el cepillito. Ahora vamos entonces a difuminar. Se dice siempre que una ceja perfecta, por así decirlo, debe tener los vellitos siempre bien peinados y cortos. Debe tener la misma longitud, la misma dirección. Debe estar bien proporcionada en todo el rostro. No podemos tener una más elevada que otra, ni tampoco una que termine más larga que la otra o que inicien de manera diferente. Deben verse siempre armoniosas en nuestro rostro. De nueva cuenta, las cejas muy marcadas y muy oscuras da una expresión totalmente como de mal humor, de agresividad, de majestad. Actualmente las cejas se llevan más naturales, no tan marcadas, para que dé un aspecto de frescura en el rostro y un aspecto pues más juvenil. Siempre el pincel lo vamos a trabajar con la parte más pequeña hacia afuera y con la parte más larga hacia adentro. Esto va con todos los pinceles biselados. Por ejemplo, todos los pinceles biselados siempre debemos trabajarlo de esa forma, bien sean de rostro o de ojos. No sé si tienen preguntas, dudas, leen si tienen preguntas. Y marcamos hacia arriba. Podemos utilizar también otra clase de productos. Yo utilizo las sombras porque es, digamos, como mi preferencia, pero también podemos utilizar otros productos. Hay pomadas para cejas, hay gel de cejas, lápices de cejas, y pues todo es cuestión de preferencia de cada quien. A mí me gusta más trabajar con sombra porque siento yo que se ve más natural y es lo que me gusta más hacer. Por supuesto, la ceja no la podemos dejar así. Ahí ya se ve que se mejoró la forma, ¿sí? Pero la ceja siempre es recomendable limpiarla. Bien sea la podemos limpiar con algún lápiz de tono piel, algún lápiz claro, o podemos también limpiarla con corrector. En este caso la vamos a hacer con corrector. Yo voy a tomar una brocha plana, se llama lengua de gato, y un corrector líquido. Vamos a tomar un poco de corrector. Y si ustedes quieren aprender mejor esta técnica, bueno, ustedes se pueden matricular con nosotros y no solamente aprenderán cómo maquillar cejas en ustedes, sino cómo maquillar las cejas en distintos tipos de clientes, en distintos tipos de cejas. También van a aprender a cómo depilar cejas y cómo hacer pigmentación semipermanente en sus cejas.
Así que los invitamos a nuestra sede que queda en la calle 8, numeral 0-46 en Barrio Latino. Y si no, también nos pueden contactar a través del WhatsApp, que es 318-265-2966. Entonces vengan y matricúlense, que pues pueden aprender muchísimo. Entonces vamos a empezar, como ven, empecé por la parte de abajo, limpiando todo el borde de la ceja. Siempre lo importante de cuando hacemos maquillaje de cejas, por supuesto la primera de repente no nos sale, todo es cuestión de práctica. Por eso es importante la formación que nosotros tengamos, porque eso es lo que va a hacer que nosotros seamos buenos profesionales. Y como ven, yo difumino hacia abajo para que no le vaya a quedar la línea del corrector marcada. Ahora vamos con la parte de arriba y hacemos lo mismo. Las cejas son sumamente importantes porque son lo que dan el marco a nuestro rostro. Si nosotros tenemos unas cejas pobladas, pero las tenemos muy claritas, el rostro igualmente se va a ver inexpresivo. Y si tenemos unas cejas también que puedan estar quizás muy marcadas, también nos va a dar la expresión incorrecta. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con las cejas, porque en nuestro rostro y además en nuestros ojos también hacen la diferencia. Como ven, entonces limpiamos. Y así, si por ejemplo tenemos algunos vellitos por fuera, no se van a notar tanto. Vamos entonces con la otra ceja. También, si ustedes a la hora de hacer un maquillaje no se arreglan sus cejas o no se las maquillan, el maquillaje de ojos puede estar muy bello, pero no se les va a terminar de ver bien en todo el rostro. A mí esta es una de las cosas que más me gusta enseñar, de las que más me gusta también aprender, porque son sumamente importantes. Y ahora que hay tantas técnicas, productos, entonces debemos aprovechar de capacitarnos para estar siempre a la vanguardia de las últimas técnicas. Y para que además pues nos veamos bellas. Algo muy común siempre en la ceja es hacerse un bloque de color cuando nos maquillamos, hacerse toda la ceja de un mismo color, desde que inicia hasta que finaliza. Y eso pues no se ve bonito, se nos ve demasiado marcadas, y la idea es que nuestra cejita siempre se vea natural. Ahora, ¿qué hacemos? Si sentimos que es necesario, tomamos un poco de sombra sin humedecerla y vamos a retocar algunas partes. Con mucho cuidado retocamos sobre todo los bordes.
Yo recomiendo siempre en los maquillajes hacer primero las cejas, para así nosotros tener nuestra ceja bien marcada, bien definida, y que cuando vayamos a hacer un maquillaje de ojos, fíjense cómo ya nosotros podemos saber mejor, digamos, qué maquillaje podemos hacer. El maquillaje cuando lo hagamos también se va a ver mucho más bonito, y es recomendable entonces hacerlo primero para también tomarnos el tiempo necesario para hacer un buen maquillaje, un buen diseño de ceja. Peinamos y ahora vamos a aplicar este producto, que es un producto que nos ayuda a mantener fijados todos los vellitos o todos los pelitos de la ceja, y que además también nos aporta un poco de color. Además, este producto también ayuda con el volumen porque tiene, no sé si lo ven ahí, unos pequeños pelitos, ¿sí? Unos pequeños pelitos que nos ayudan pues a dar más volumen. Este es un tono que pues es muy general, es tipo como el gris que yo les mostré, y pues funciona para todo tipo de cejas. Entonces lo que hacemos, peinamos desde el inicio hasta el final, de manera que se fijen todos los vellitos, y además miren la diferencia de cómo realza la ceja, ¿sí? Con el pequeño producto se ve la ceja mucho más natural, mucho más bonita, y sin duda realza todos los vellitos. Ok, por aquí nos preguntan que qué aplicamos en la ceja, qué producto utilizamos y qué tono. Ya les voy a decir. Ok. El tono que utilizamos para nuestra modelo Giselle, que como les comentaba, ella tiene el cabello, la raíz de su cabello oscura, pero tiene unas iluminaciones en el cabello, entonces no vamos a utilizar, siempre es recomendable utilizar un color marrón, pero en este caso entonces no vamos a utilizar un marrón tan oscuro por esto mismo, porque ella tiene unas iluminaciones en su cabello. Y si colocamos un color muy oscuro se va a ver muy dura en su rostro. Entonces yo utilicé esta sombra que es de la marca Balmy, pero pueden conseguir de otros tipos. Puede ser por ejemplo también de la marca Sami, de Vogue. Lo importante siempre es tener una variedad de tonos, sobre todo si somos maquilladoras. Y este es un tono medio, un marrón medio, y fue el que le aplicamos a ella. Lo que hicimos fue humedecer el pincel, que como ven aquí yo coloco siempre, no humedezco directo el pincel, sino que coloco un poco de agua de rosas en lo que es la tapita de mi sombra, para así ir poco a poco tomando con el pincel, y a medida que el pincel pues se va humedeciendo o se va secando, voy humedeciendo de nuevo. Siempre el pincel debe estar húmedo, no puede estar súper mojado o con demasiada agua, porque entonces no me va a pigmentar la sombra y no me va a hacer nada cuando lo vaya a aplicar en la ceja. Entonces, utilicé este tono medio que le va perfecto a personas que tienen incluso el cabello oscuro o un marrón no tan oscuro, un marrón medio, y es el que yo más utilizo. Le va además también en personas que son blancas, porque hay personas que son blancas pero tienen las cejas oscuras, entonces le va perfecto este marrón. Y si son personas que son más trigueñas o más morenas, también le va a quedar. Igual hay otros tonos. Tenemos este marrón que es más clarito, que es para personas que tienen el cabello más rubio o las cejas también más rubias. Entonces yo no le puedo colocar un marrón tan oscuro porque de nuevo se le va a ver la facción endurecida. Y este es el que yo utilizo para ese caso. Para un rubio, ¿qué color recomiendo? Para un rubio siempre recomiendo este tono, ¿sí? O también podemos utilizar, hay personas que le va este tipo de color. Vamos a ver si lo puedo abrir. A ver, aquí la modelo me hace el favor. Y preguntan que si es en crema. No, estas son sombras en polvo, ¿sí? Las tres que hemos mostrado son las sombras, son sombras en polvo. Y la que le aplicamos a la modelo también es en polvo. Podemos utilizar pomadas para cejas
Hay algunas pomadas, por ejemplo, como la de Anastasia Beverly Hills, esa pomada uno la aplica y se seca instantáneamente. Entonces no hay que sellarla. Pero hay otro tipo de pomadas que sí es necesario que nosotros la apliquemos y luego hay que sellarla. Por ejemplo, la pomada nos puede ayudar para cejas que sean tatuadas o que sean cejas muy finas, que casi no tengan vellos, y nos va a permitir entonces la pomada hacer un mejor diseño, un diseño más detallado. Pero lo importante es la textura de la pomada. Esas pomadas, como tienden a ser algunas muy grasosas, no podemos dejar simplemente el producto ahí y listo, sino que debemos sellarlo. Casi todos los productos que son en crema o son líquidos hay que sellarlos con productos en polvo. Y pues básicamente eso. Lo importante, como les dije también, utilizar un pincel que sea biselado, como este, que sea planito. Si el pincel es muy grueso, de repente sí yo voy a poder sombrear lo que es toda la ceja, pero no voy a poder hacer este delineado, ¿sí? No voy a poder marcar mejor todo el borde de la ceja y no me va a quedar la ceja tan bonita. Entonces hay que tener en cuenta que si el pincel es muy grueso, no me voy a poder hacer incluso trazos para que se vean más naturales y que las cejas me queden mucho mejor. También que el pincel sea firme, porque de repente el pincel puede ser muy delgadito, pero si el pincel es muy blandito, tampoco me va a permitir tener firmeza para hacer trazos largos ni para delinear bien lo que es la ceja. Lo importante siempre de la ceja es poder delinear, poder hacer una demarcación bonita. Y en casos de cejas que son muy finitas, ella las tenía un poco finas, pero sin embargo le hacía, digamos, falta era darle un mejor grosor, pero ella tenía sus vellitos. Pero hay cejas que son muy finas o personas que tienen como solo una hilera de vellitos. En ese caso, ¿qué se hace? Nosotros tenemos que colocar más gruesa la ceja. La ceja, siempre que la vayamos a colocar más gruesa, lo vamos a hacer por la parte de arriba, nunca por la parte de abajo. Si lo hacemos por la parte de abajo, lo que hacemos es quitar parte del párpado, y pues no queremos eso, porque a la hora de maquillar queremos tener espacio suficiente y se nos va a ver también el ojo más cerrado. Entonces, si tienen las cejas muy delgaditas, muy finitas, vamos a trabajar de 1 a 2 milímetros, ¿sí?, por la piel, por la parte de arriba, para nosotros dar la sensación de que la ceja es más gruesa. Como les decía, la ceja actualmente se lleva de forma más natural, se lleva de una manera más gruesecita. Entonces ya las cejas muy finitas, eso fue como una moda en los años 2000, que la gente tenía un hilo de cejas. Y mucha gente incluso se tatuó una ceja también muy fina. Entonces actualmente la ceja se lleva de esta forma. Una ceja que tenga bien definida su diseño, pero que sea bastante natural y que además sea bastante gruesecita. Antes que las cejas gruesas tampoco no estaban de moda, que la gente como que se acomplejaba un poco por tener las cejas gruesas, y no, más bien ahora si las tienes más gruesas es mejor, es lo más bonito. Si tienen, por ejemplo, también hay casos de personas que tienen las cejas ya tatuadas. El problema con las cejas tatuadas es que con el tiempo se tienden a colocar como rojizas o muy oscuras, y entonces hay que buscar un tono que neutralice o que balancee ese tono original de la ceja. Por ejemplo, si tienen una ceja muy oscura, entonces no voy a colocarle un marrón oscuro, sino un marrón medio, para que entonces me realce el color y se vea más natural. Si la ceja también, igual, tienen una ceja que es tatuada, que es muy fina, igualmente se va a trabajar un poco por encima de la piel para hacer el nuevo diseño. Hay veces que las personas tienen la ceja tatuada y el diseño incluso que le tatuaron no les favorece a la persona. Entonces ahí es donde nosotros debemos siempre trabajar, mejorarle el diseño, y nos ayudamos con el corrector para limpiar lo que de repente no le favorezca. Siempre me gusta es trabajar con sombra de ceja, trabajar con lápiz. Se trabaja también de otra forma, se trabaja sí se puede hacer el delineado, la demarcación que hicimos en la parte de abajo y en la parte de arriba, pero al momento de rellenar debemos hacer trazos muy corticos, porque si por ejemplo nosotros rellenamos de una manera completa, se va a ver entonces la ceja muy marcada y se va a ver también muy fuerte el color. Entonces con el lápiz de cejas
sobre todo en la parte del inicio, debemos procurar hacer como pequeños tracitos. Igual como vieron, yo trabajé con el pincel, con esta parte hacia afuera, y con lo que me quedaba en el pincel fue que le hice a ella el inicio. El inicio no lo debemos dejar ni muy marcado, ni tampoco podemos dejarlo que no se note, porque hay personas que de repente pues naturalmente sí lo tienen un poco más marcado, pero hay otras personas que no tienen casi nada en el inicio, y siempre el inicio igual hay que hacerlo que se note. Es importante siempre limpiar la ceja, porque ven cómo cambió, el diseño ya estaba bonito, pero con la ceja bien limpiecita me queda mucho más bonito lo que es todo el maquillaje. Si ustedes, por ejemplo, no tienen ni idea de cuál es, digamos, el diseño de ceja que les favorece, entonces lo mejor es que ustedes vayan o acudan a un profesional, que ustedes vean siempre. También es importante que vean el trabajo. Ahorita con las redes sociales podemos ver el trabajo que hace un profesional o que hace alguna empresa de cejas y todo eso. Entonces es importante que nosotros pues sí verifiquemos el trabajo que hace esa persona, y para que nosotros vayamos a ir y nos vaya a hacer un diseño bonito, porque siempre el diseño de cejas tiene que ser algo muy personal. No podemos hacer el mismo diseño de cejas a todas las personas, porque no todas las personas pues tenemos el mismo tipo de rostro, ni el mismo color de cabello, o incluso no tenemos los ojos ni de la misma forma ni del mismo tamaño. Entonces, si ustedes no tienen un diseño de cejas, no saben lo que les favorece, vayan donde un profesional, y así a la hora que se maquillan su cejita, entonces se les va a ver o se les va a hacer mucho más fácil maquillárselas, porque ya tienen previo un diseño. Todos, digamos, empezamos de esa forma, ayudándonos a que otras personas nos hagan el diseño, y ya después nosotros vamos practicando poco a poco, sabiendo cuál es el maquillaje en nuestra ceja que nos favorece. Pero sí, siempre es importante saber qué diseño de cejas nos va a ir a nosotros. Recuerden mucho esto: las cejas no deben ir muy marcadas, no deben ir demasiado todas en un bloque de color, porque se van a ver más viejas, y pues nadie quiere verse de más edad ni quiere verse más vieja. Entonces, ni quiere tampoco que se vea una facción muy agresiva, muy endurecida. Entonces hay que tener siempre en cuenta lo del color. Si tienen el cabello negro, lo recomendable es un marrón oscuro, ¿sí? Siempre un marrón oscuro, nunca llegar hasta negro. Y si tienen un café medio, un café oscuro en su cabello, entonces vamos a utilizar un marrón medio. Y bueno, si ya son muy monas, si tienen el cabello muy claro o las cejas muy claras, utilizan entonces un marrón claro. Siempre vamos a utilizar una gama de marrones, que es lo que más nos favorece, y un marrón de nuevo que sea de subtono frío, no que sea más uno tirando como hacia el rojizo o hacia el naranja, porque esos marrones se van a ver muy extraños en nuestro rostro. De repente ese marrón con subtono más cálido o con subtono más naranja le puede favorecer pues a las chicas que tengan el cabello más rojizo, pero para personas que no tengan este tipo de color de cabello, entonces no es recomendable este color. Siempre el color de nuestra ceja debe ir 1 o 2 tonos más oscuros que el color que llevemos en nuestro cabello. Y así, si nosotros de repente naturalmente tenemos nuestras cejas bien oscuras, debemos, y luego nos hacemos, no sé, unos reflejos o nos colocamos el cabello más claro, entonces debemos siempre tratar de balancear y de hacer nuestra ceja, o podemos decolorarla un tono, o utilizamos algún marrón que sea más oscuro para darle esa armonía al rostro. No podemos tener entonces el cabello demasiado claro y que nuestra ceja no se vea, o el color de nuestra ceja no se vea armonioso con el color de nuestro cabello. Básicamente esos son todos como los tips, los trucos que ustedes pueden ver en ceja. Por supuesto, cada día salen más nuevos productos, salen distintos tipos de productos en distintas presentaciones, en distintas casas cosméticas, pero depende pues de nosotros siempre irnos actualizando para que siempre llevemos lo mejor en nuestro maquillaje. De nuevo, el maquillaje de nuestras cejas es cuestión de práctica. No se frustren si por ejemplo a la primera no les sale, porque poco a poco uno va conociendo tanto sus cejas como lo que les favorecen ellas, y también pues vas probando productos y ves qué productos te gustan más.
Por ejemplo, como ven, a mí me gusta muchísimo trabajar es con la sombra de cejas, pero hay quienes les gusta más trabajar con lápiz, trabajar con pomadas, pero eso es cuestión de preferencia. Entonces así pueden ver cómo les quedaron las cejas a nuestra modelo. Si por ejemplo a ustedes no les gusta que quede quizás tan marcada, con el spoolie siempre se van a ayudar para difuminar el tono. O si el cliente que ustedes se las hacen no les gusta, también les baja un poco el tono. Si ven cómo les mejora la facción, quedó igualmente ella, pero una versión más bella de ella. Bueno, los invito a que vengan hasta acá, hasta la Academia Temputs, a matricularse con nosotros, especialmente en el técnico laboral de maquillaje artístico y decorativo, donde tenemos un contenido amplio, donde ustedes se van a hacer totalmente profesionales en el área del maquillaje. Van a aprender no solamente diseño de cejas, como les dije, maquillaje de cejas, depilación en cejas y también cejas semipermanentes. Además de todo el contenido que tenemos, como maquillaje artístico, maquillaje social o profesional, automaquillaje, maquillaje también de caracterización y además también tenemos contenido de limpieza facial y depilación facial. Así que es un contenido bastante amplio y bien completo para que ustedes se formen en este 2018. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este en vivo. Y bueno, nosotros los esperamos en el siguiente en vivo, así que síganos en todas las redes sociales y gracias por mirar.